Bueno, continuando con demencias, vamos a hablar del tratamiento de las demencias, más allá de lo que es rehabilitación cognitiva, ¿no? ¿Por qué hablo de rehabilitación cognitiva? Dentro de lo que es la estimulación cognitiva, ustedes seguramente escuchan hablar del entrenamiento cognitivo y la rehabilitación cognitiva, ¿no? Hablamos de entrenamiento cognitivo cuando hay una queja subjetiva, digamos, de cierto nivel de deterioro cognitivo que puede estar asociado a la edad o ser un deterioro cognitivo leve y que la persona, digamos, desea realizar ese entrenamiento, digamos, para poder desarrollar, potenciar las áreas preservadas, digamos, y entonces generar factores neuroprotectores, digamos, desde el punto de vista cognitivo. Y después tenemos la estimulación cognitiva, puntualmente para el deterioro cognitivo leve, pero hablamos de rehabilitación, digamos, porque cuando hay un deterioro cognitivo asociado a esta anosognosia que yo les decía, esta negación, este desconocimiento de la enfermedad, ¿no? O sea, donde la persona se niega porque no interpreta que tenga ese tipo de problema. No es lo mismo que una función cognitiva esté deteriorada que esté desentrenada. Por eso es que cuando yo les hablaba recién del entrenamiento cognitivo, hablaba de la queja subjetiva, sobre todo de funciones que están en declinación asociada a la edad o que por distintas razones, digamos, se pueden ir produciendo. Que no es lo mismo que estén realmente deterioradas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay funciones cognitivas que se van, digamos, que van funcionando menos porque no las usamos, por decir de alguna manera. Entonces con entrenarlas es suficiente. Pero cuando hay un deterioro realmente patológico, ahí hablamos de una estimulación y una rehabilitación cognitiva, ¿sí? Bueno, más allá de la rehabilitación cognitiva, en el caso del tratamiento farmacológico de las demencias, hay dos grandes grupos, digamos, de fármacos, que algunos se orientan a lo que es el deterioro cognitivo en sí y los otros se orientan a los trastornos conductuales que están asociados a las demencias. Vamos a empezar por lo más fácil, que son los trastornos conductuales, es decir, en las demencias, dentro de la heterogeneidad de cuadros posibles, digamos, va a haber un tratamiento de trastornos de la conducta que se podrá medicar con antipsicóticos, con antidepresivos, con agonistas de la dopamina, como el pramipexol, digamos, depende del tipo de cuadros conductuales que se presente. El metilfenidato también, que es una sustancia que además se usa en algunos casos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, en fin, hay distintos fármacos que van a estar orientados a los trastornos de la conducta, pero los que son específicamente destinados al deterioro cognitivo, a su vez hay de dos tipos, digamos. El tratamiento del deterioro cognitivo con anticolinesterásicos, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de acetilcolina. Ustedes ya han estudiado la acetilcolina, digamos, dentro de los neurotransmisores de tipo colinérgicos. La acetilcolina, por supuesto que tiene una función muy importante en los procesos de memoria, en la atención, etc., en muchas funciones cognitivas. Encontramos que la acetilcolina está comprometida, descendida, digamos, en las demencias. Entonces, la acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina.
Entonces, si yo inhibo la acetilcolinesterasa, lo que voy a obtener por consecuencia es un incremento de la disponibilidad de acetilcolina, mejorando por lo tanto las funciones cognitivas. Estos inhibidores de la acetilcolinesterasa o anticolinesterásicos, es lo mismo llamarlos así, se suelen usar tanto en la enfermedad de Alzheimer, en la demencia de cuerpos de Lewy, digamos asociada, o incluso en algunos procesos demenciales, aunque no sean de cuerpo de Lewy, asociados al Parkinson. Las drogas pueden ser el donepezilo, que es piperidínico, o sea, selectivo para la acetilcolinesterasa cerebral. La ribastigmina, que es un derivado del fenilcarbomato, y la galantamina. La galantamina, como inhibidor de la acetilcolinesterasa, como veníamos diciendo, modula al receptor nicotínico presináptico de la acetilcolina. Ustedes deben recordar de las materias anteriores del área que la acetilcolina tiene receptores nicotínicos y muscarínicos. Bueno, este modula los receptores nicotínicos. Y los efectos adversos, digamos, que pueden tener los anticolinesterásicos, en general son náuseas, vómitos, diarreas, o sea, todos síntomas gastrointestinales, dolor abdominal incluido, pérdida del apetito, puede llevar a la pérdida de peso, insomnio, bradicardia y síncope. Por el otro lado, dentro de lo que es el tratamiento del deterioro cognitivo, están los inhibidores de la excitotoxicidad. A ver, esto se suele aplicar cuando se presume que hay un daño neural por excitotoxicidad, como ocurre en algunas formas de ACV, de accidente cerebrovascular, y en algunos casos se puede aplicar para Alzheimer también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de excitotoxicidad? Hablamos de un desbalance que provoca una excitotoxicidad por sobreestimulación de los NMDA. Los NMDA son receptores ionotrópicos. Ustedes saben que el glutamato es por excelencia el neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso, que tiene receptores ionotrópicos, ionóforos, digamos en el caso el NMDA, que es el N-metil-D-aspartato, es un neuroreceptor que ustedes lo van a ver mucho en la bibliografía, incluso asociados a otras patologías también, dentro de lo que son las alteraciones neuroquímicas. Estos receptores NMDA para sodio, calcio y potasio, que son todos de iones positivos, ¿no? El cloro es negativo, sodio, calcio, potasio son positivos, entonces producen una despolarización, por eso hablamos de excitación, y en este caso esa sobreestimulación de estos receptores de tipo NMDA, que son para canales iónicos, digamos, de elementos con carga positiva, provocan una entrada masiva, por ejemplo, de calcio, que despolariza, provocando una injuria neuronal en la neurona a la que ingresan. Y esa injuria o a veces hipoxia, es decir, son responsables de procesos neurodegenerativos orgánicos, o sea, de injuria neuronal. Entonces, cuando la hipótesis es la excitotoxicidad, lo que se van a usar son inhibidores de la excitotoxicidad. En este caso, por ejemplo, y que ustedes seguramente los han escuchado nombrar, la memantina. La memantina modula, digamos, el glutamato, es una antagonista del receptor NMDA. O sea, decíamos, si ese receptor NMDA provoca este desbalance y esta excitotoxicidad que lleva a la injuria neuronal, bueno,
pues entonces con un antagonista de ese receptor NMDA, como es la memantina, vamos a contrarrestar la excitotoxicidad neuronal. Bueno, eso en términos generales para los dos grandes grupos. Recapitulemos: inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar la disponibilidad de acetilcolina, o inhibidores de la excitotoxicidad para detener, digamos, el daño neural asociado a esa toxicidad cerebral por los receptores NMDA. Entonces, esos son los dos grupos de tratamiento de deterioro cognitivo tendientes, digamos, a tratar ese tipo de deterioro. Bueno, creo que hasta ahí llegamos. Esto está, entre otras cosas, por lo menos en el texto de Arizaga, seguro que está. Yo no sé si Arizaga lo tienen en la bibliografía obligatoria o ampliatoria, pero bueno, si no, lo tendrán en algún otro texto. Continuamos con otros temas.